Otro tema también que quiero hablar contigo hoy, Gabriel, y que tiene relación también a lo que estamos hablando de este muchacho que llega o que llegaría de la tercera división de Inglaterra, es, sí estamos buscando talento en el extranjero, pero qué tan factible o qué tan beneficioso ha sido esa práctica en el pasado. Yo recuerdo, quizá hay unos anteriores, pero recuerdo de Mitrovic, Piccinini, que fueron los primeros, creo yo, de la era moderna. No sé si antes hubo algún otro naturalizado. Y luego, pues yo creo que han sido pues, realmente a cuentagotas, ¿no? Y ya en los últimos tiempos, pues ya como que llegó una generación o una ola, ¿no? De buscar en el extranjero, Darwin Lom, que bueno, que está en Estados Unidos, de la USL, Alejandro Galindo también, que llegó de Colombia, eh, Lascano, que es de Costa Rica, Tinoco, Lescano, sí. en Guatemala. Pero ¿qué tanto ha beneficiado, qué tanto crees tú que realmente pueda ayudarle a Guatemala al buscar talento en extranjero? Bueno, encontrar fueras de serie que te marquen como para decir que han sido destacados es muy difícil. Quizás no tengamos que ir a la época de los 50, Cristian, y recordar al salvadoreño Pedro Segura. A lo mejor por Pedro Segura muy poquito se pueden recordar, pero le decían el Tarzán Segura, vino a jugar para el Municipal y resulta ser que allá por el año 46, aparte de jugar con los Escarlatas, terminó también compitiendo por la selección nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950. Sí, así que yo diría que por ahí podemos empezar. Después lo de Pepe Mitrovic, creo que es uno de los más sonados. Vino a finales de los 70, se logró nacionalizar y de hecho jugó un par de eliminatorias mundialistas, rumbo a Argentina 78 y rumbo a España 82, siendo esta última sin duda la más difícil de digerir por el equipazo que se tenía, porque se suponía que Guatemala iba a estar sí o sí en el hexagonal final y ni siquiera eso logró, después de traer una seguidilla de partidos invicto. Desde luego que no podemos dejar de mencionar a Ricardo Antonio Piccinini. Hay algunos elementos, en realidad, como el mismo Pichi, que tuvieron mucho carisma porque jugaron con los tres grandes y la memoria no me falla, aunque lo de Aurora lo tengo que verificar, pero sí jugó con Suchi, con Municipal, con Tibnac, con los Cremas. Creo que con Aurora sí no jugó Piccinini. 9 partidos en total con la selección nacional. Hay un caso muy particular y es que a mediados de los 90 se intentó que Dionel Fulgencio Bordón fuera parte de la selección nacional. El argentino andaba muy bien, marcando más de 80 goles en Guatemala y de hecho logra jugar un partido amistoso contra Panamá, anotando un gol en ese amistoso, pero luego se dan cuenta que no está correctamente nacionalizado y entonces se trunca la posibilidad de que Bordón pudiera disputar más partidos con la selección nacional. Después, digamos, de la era más moderna, recientemente acabo de hablar con uno de ellos, como lo de Rigoberto La Chula Gómez, allá por 2006, 2007, en la época de Hernán Darío El Bolío Gómez. Jugaron un partido en Estados Unidos y le ganan 3-2 a México. Y justamente La Chula Gómez termina convirtiendo, no sé si el primer gol que hace Guatemala. Rolando Cedeño, no sé si lo recordás, el Nica también tuvo un pequeño paso por el conjunto nacional con 7 encuentros más o menos. Lo de la Chula, ya te decía, fueron 15 partidos. Más recientemente y cuestionados algunos hondureños. Oscar Izaula, te recordarás, Sí. en su momento teniendo oportunidad con selección nacional, 3 partidos jugó. Además disputó la Copa Oro 2011. Denis López, que no le gustaba a mucha gente, pero jugó 15 partidos con la selección nacional. Otro catracho, Gerson Tinoco. Un saludo para los catrachos, hombre. Como dijo Cristian, son primos porque de ahí es su hija. Así que recordamos a Gerson Tinoco también, teniendo 15 apariciones con la selección nacional. Y más recientemente el caso del Chucho López, ¿no? Junto al Lescano, como bien has apuntado. Pero penosamente de todos esos que te estoy diciendo, no sé, tal vez Tarzán Segura, no lo vi jugar. Tal vez el caso de Pepe Mitrovic fue uno de los más llamativos, pero conseguir así, marcar una enorme diferencia, pues honestamente no, ¿verdad? Yo creo que sí, al final de cuentas, lo que hubiese cambiado la circunstancia o hecho la diferencia es ganar algo o calificar algo, ¿no? Y ahora que hablabas de la eliminatoria de España 82, recuerdo que hablaba con el difunto Chelato Uclés y él José me de la decía, Paz Herrera. sí, me decía, hace como 20 años creo que platicamos y me decía,
Realmente, Guatemala, no nos tocaba a nosotros ir a ese mundial, le tocaba a Guatemala. Tenían un equipazo, me dice, pero una jugada fortuita, Alan Berman se va sobre eh, Bernardes, creo, no recuerdo muy bien el relato, andaban de cancheros, me andaban así como jugando para la afición, agrandados, crecidos en casa, y Alan Berman le tira una patada a Bernardes, le queda la pelota a Bailey y les metemos ese gol en Guatemala y ahí cambió todo. Entonces, de las cosas que siempre hablábamos, ¿no? Que nos quedamos a un paso siempre de conseguir algo. ¿Eso fue aquí en el Mateo Flores? En el Mateo Flores, recuerdo. Yo tuve la suerte de ver esa acción, ¿sabes? Porque tuve la suerte de entrevistar a Salvador Nasralla, sí, que muchas veces también, aparte de hacer radio durante muchos años, ha sido candidato a puestos políticos en su país. De hecho, ahora mismo creo que está con el gobierno de turno. Pero Salvador Nasralla me dijo eso justamente. Mira, ese día nos tenían arrinconados y me mandó un pedacito del resumen que se tuvo en ese partido. Y Guatemala, si no tuvo 3 o 4 a boca de jarro, otra en el palo y más, pues no tuvo nada, e increíblemente no se le pudo ganar a Honduras y después ya todos conocemos la historia, pero claro, teníamos un equipazo con los Mitrovic, con los Bellman, con los Sánchez, con los Pérez, en fin, había una gran camada de jugadores y no se pudo en aquella ocasión. Ahora te digo una cosa, yo lo vi a distancia, de alguna manera, la eliminatoria Alemania 2006, fui a algunos partidos, fui a Alabama, fui a Costa Rica, en ese tiempo estaba trabajando para el diario La Opinión de Los Ángeles, y obviamente pues siempre las coberturas eran para Estados Unidos y México, pero sí me logré colar algunos partidos de eliminatoria, y recuerdo en algún momento que perdón, el señor Salguero, se me da el nombre siempre, Rafa. don Rafa Salguero, que le mando un saludo, que después no sé qué pasó con él, estaba en FIFA, ya sabemos qué pasó, qué escándalo tuvieron. Pero en ese tiempo Rafa llegaba mucho a Los Ángeles y conversaba mucho conmigo. Y de hecho ese fue el punto principal porque Maradiaga se puso medio enojado conmigo porque siempre sacaba buena información, a sacar los premios, cosas. Yo no sé si es cierto y no sé si la memoria me falla, pero recuerdo que en esa eliminatoria, que Guatemala estuvo pues muy cerca también de ir al Mundial, se habló de naturalizar a un defensor. No sé si estoy bien, si estoy mal, pero recuerdo que habían dos candidatos en ese momento. Uno era el uruguayo Macaluso, si no estoy mal, en Cobán. Damián. Damián Macaluso, que era, yo la verdad sí lo hubiera naturalizado con ojos cerrados, no sé qué No, pasó. ese jugaba mucho fútbol. El problema era el Un tiempo tumor o por ser algo, no sé. sudamericano. Y luego el otro era Gerson Morales, que era un hondureño que tenía más tiempo en Guatemala. Yo lo vi cuando me fui de Guatemala en el 2000, ya estaba en el torneo, no lo seguía para entonces, pero bueno, recuerdo que era un tipo alto, no sabía qué nivel estaba, pero recuerdo que se habló de eso. Y también chismes rumores de pasillo, chismes, no sé si es cierto que el hueso o los líderes del vestuario se opusieron a eso, porque obviamente pues querían apoyar a Melgar, a Cabrera, que eran los que estaban ahí liderando la defensiva. No sé si es cierto, pero a mí me hubiera parecido que realmente en una circunstancia como esa, cuando estás a punto de ir a un mundial por primera vez, a un mundial mayor, pues tienes que echar pues en mano de todo lo que tengas a tu disposición, ¿no? Y yo a Macaluso sí lo hubiera puesto ahí realmente con ojos cerrados, porque era una selección que tenía de todo menos defensiva. Lo que pasa es que no te puedes saltar tiempos, ¿no? Procesos. Macaluso tenía muy poco en Guatemala, siendo sudamericano, las leyes son claras y hablan de 5 años por lo menos viviendo en el país. Era imposible con Macaluso. Y lo de Gerson Morales, la verdad es que yo creo, no sé, no me consta tampoco, él se hizo muy famoso porque le provocó, si no la única, una de las pocas lesiones al Pin Plata en su momento jugando para la Aurora y el Pin para Municipal, pero que lo alejó 6, 7 meses de las canchas, le fue a dar un toque durísimo a la rodilla. No sé si esas cosas terminan pesando, ¿no? No me parecía realmente un jugador trascendental. El que sí te lo compro era Damián Macaluso, pero vuelvo a lo mismo, era imposible, por tiempos era imposible. Bueno, te digo, yo lo viví de lejos y recuerdo que siempre nos reíamos con don Rafita sobre esos temas, ¿no? Me decía, no, lo que pasa es que realmente no quisieron internamente. Y luego Maradiaga se enojó porque publiqué algunas notas, me sacó de una conferencia de prensa, y porque bueno, yo lo decía o lo publicaba, yo decía, es que la gente dice que es un buen entrenador, pero a mí nunca me ha parecido un buen entrenador. De hecho, yo siempre he dicho que esa eliminatoria se perdió por él. Guatemala con una mejor defensiva o con un diferente entrenador, yo creo que hubiera el Mundial de Alemania, pero bueno, son cosas del pasado, ya no podemos cambiar nada. Así que son, pues obviamente, los temas que uno
simplemente trae a colación por pues, la coyuntura de Guatemala de estar buscando talento en el exterior y qué tanto puede ayudar eso o qué tanto ha ayudado realmente a la historia de la selección guatemalteca. En conclusión, nada, nada, absolutamente nada. Pero es que en aquella época se cuestionaba todavía más porque vos sabías que había algún talento importante aquí. Pero es que ahora cuesta mucho, y lo digo con mucho respeto hacia los futbolistas que tenemos actualmente, pero es que encontrar que marquen diferencia es jodido, es difícil. Y bueno, vamos a ver si con los que van llegando se puede ir acomodando. Ves el trabajo enorme que le costó a Guatemala dejar a las islas, finalmente llegar a donde nunca debió irse, pero por los nefastos dirigentes que tenemos en Guatemala, se lograron ganar sus pensiones. El ansia de poder y el beneficio particular ha impedido que Guatemala tenga consistencia, por lo menos en no estar siendo, digamos, suspendido y así poder tener, digamos, también mejor participación. Pero bueno, lo hecho está. Y si van a echar mano de Nathaniel y si aparece otro de la Conchinchina y viene a sumar y quiere estar, pues enhorabuena, ¿no? Recuerdo también hace unos años cuando llegó Cincota, me parece que era el apellido, ¿no? Del chico de Alemania. Este Chincota, sí, vino de la cuarta división del fútbol de Alemania. Fíjate que este no era malo, este terminó Se hizo convirtiéndole. malo, ¿no? Es que es lo que te digo, ¿verdad? No era, pero no era malo, era bien, bien peleador. De hecho, se retira a los 30 años del fútbol, no lo entendí nunca, pero este pasó a la historia y se vistió de gloria, porque la última vez que vino Costa Rica aquí a jugar un amistoso con Keylor Navas, pues él patea a portería y un ligero desvío y con ese gol se le gana a los ticos. Pero Stefano Chincota, pues sí, no era malo. Yo recuerdo mucho esa historia porque, de hecho, lo comentaba con mi hijo hace unos días. Tengo un compañero que está en Univisión 34, bueno, está en Univisión 34 en Los Ángeles. Él va a Alemania previo al Mundial, nos estábamos preparando para ir al Mundial, todo el grupo de Los Ángeles, y él va a hacer unos reportajes y ahí encontró, y me dijo, oye, fíjate que encontré un paisano tuyo, hizo el reportaje, creo que era mamá guatemalteca, papá alemán, y estaba en ese tiempo, pues era un juvenil, ¿no? Que él soñaba con jugar un Mundial, hizo una nota muy, muy, muy buena. Al poco tiempo, pues ya la empezaron a mencionar en Guatemala, llega a la selección, pero dices, bueno, al final de cuentas no se logró el objetivo y eso es lo que importa al final de cuentas. Yo creo que en estos momentos que hay una transición o una selección que realmente está tratando de hacer bien las cosas, hay que tomar en cuenta algo, y con esto quiero cerrar el tema. Yo creo que tú lo comentaste hace tiempo también. Antes nuestros rivales regionales eran México, Estados Unidos. Bueno, era Canadá y México, ya por los 80. Sí. Luego ya bajamos y los rivales eran Costa Rica y El Salvador, quizá. Ya no. Luego quedó solo El Salvador, al que le teníamos como la medida por un tiempo, mejoraron. Ahora los rivales de Guatemala han sido las islas. O sea, eso te habla de un retroceso, de un descenso. Belice, Nicaragua. Que ya no los goleamos, que ya pues, les ganamos por poquito, nos dejan fuera de torneos. Guadalupe dejó fuera a Guatemala de la Copa Oro. Curazao lo dejó fuera de la eliminatoria mundialista. Fueron a la Copa 2021 por invitación, hay que decirlo. Entonces, yo creo que este momento es un momento en el que hay que echar cualquier cosa que hagan para salir de ese atolladero, creo que es ganancia. Entonces, ya pensar en el mundial, pues bueno, es la cereza al pastel, lo que todo el mundo quisiera, pero hay que tomar en cuenta en dónde está en este momento Guatemala, que ya llegó al Grupo A de la Liga de Naciones, que ya llegó a la Copa Oro calificando de manera tardía, pero haciéndolo de buena forma. Entonces yo creo que ahorita hay un avance de alguna manera, pero hay que ir paso a paso y por supuesto la llegada de refuerzos o la llegada de fútbol de otros lugares es lo que creo que le puede dar la diferencia a Guatemala. Ojalá empiecen a llegar y que vengan en buena forma, porque una cosa es lo que estás viendo ahora, otra cosa muy diferente puede pasar en 18 meses, pero ojalá sean los que sean, creo que al final lo que se requiere es que sumen para este fútbol que lo necesita, ¿no? Que tiene gente que es muy leal, que siempre está pendiente, pero que se decepciona cada que puede, porque la selección no da no da pie con bola, ya hablamos el otro día de los fracasos constantes a nivel de Copa Oro. Así que ojalá los que lleguen tengan la oportunidad de presentarse para representarnos, pero además hacerlo bien y sumar verdaderamente un granito de arena, ¿no? Exactamente, Gabriel. Como siempre, el agradecimiento por estar aquí presente en este espacio. A toda la gente que nos escucha, se puede suscribir en YouTube, nos puede dar un like también en Facebook para que sigamos ahí conversando. Y le repito, todas las opiniones son bienvenidas. Vamos a pues debatir un poquito acerca de fútbol, porque la verdad que si todos pensamos igual sería
muy aburrido el asunto. Mi estimado Gabriel, hasta la próxima. Un gusto, Cristian. Abrazo para todos y estamos en contacto en cualquier momento. Recuerda, este es el blog centroamericano. Nos puedes seguir en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en YouTube. Mi compañero Juan Gabriel Tura, el Internacional, quien les habla Cristian Echeverría. Le agradezco, como siempre, estar presente aquí y ya sabe, hasta la próxima para seguir hablando de todos los temas candentes del fútbol centroamericano.